Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta tarde de lunes. Hoy tenemos en la librería a John Bilbao, que nos acompaña pues, en plena gira, ¿verdad? Nos decía que había estado ya en León, en Valencia, en un montón de ciudades ya presentando su nuevo libro, Matamonstruos. Si conocéis a John Bilbao, Matamonstruos se integra dentro de una trilogía que empieza con Basilisco, sigue con Araña y termina con... Como decía, Matamonstruos se integra dentro de la trilogía que empezó con Basilisco, continuó con Araña y acaba con este magnífico Matamonstruos del que vamos a hablar hoy. Y bueno, no sé si John quiere deciros algo antes de que comencemos con la charla. Saludaros y daros las gracias por estar aquí esta tarde. Yo creo que ¿Se nos oye? Se nos oye bien, sí. No, yo creo que lo voy a dejar. Se oye bien, sí. Pero, perdón, que veo que lo hacen por la grabación. Sí, pero es que, bueno, ahora ya se oye. Ya lo he arreglado. Te decía que Matamonstruos. Vamos a empezar por el género. Matamonstruos es el fin de la historia de un pistolero de Basilisco, que también se llama John Dunbar. Y quería preguntarte por la cuestión genérica, por Matamonstruos, o sea, por la trilogía como western. ¿Por qué un western? ¿Por qué elegiste este formato? ¿Y qué te llevó a escribirlo? Bueno, a ver. Sí, hola. Bueno, repito lo anterior, los saludos y agradecimiento por estar aquí esta tarde charlando con nosotros. ¿Por qué un western? Bueno, pues en primer lugar por la afición a este género, la afición que viene desde la infancia. Y bueno, cuando ya llevaba varios libros publicados, un día me dije, bueno, ¿por qué no pruebas tú, ¿no? A aportar tu granito de arena a este género? Esta afición que hasta este momento ha sido simplemente pasiva, pues ahora la vamos a hacer activa, ¿no? Pero creo que si solo hubiera sido esa la motivación, no habría sido suficiente. Si simplemente hubiera querido saldar una cuenta pendiente con la infancia, yo creo que eso se habría marchitado enseguida. Se habría quedado, no sé, en un pastiche, en un divertimento, en una excentricidad. Lo que realmente me permitió seguir adelante fue darme cuenta, y esto fue algo que descubrí cuando ya estaba trabajando en el western, de que el western a día de hoy es un código narrativo universal que permite hablar de nuestros temas, de nuestras preocupaciones. Ya está de regreso. No hace falta que recapitule, ¿no? Bueno, decía que a día de hoy el western es un código narrativo universal, ¿no? O sea, que su capacidad narrativa no se limita a Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX, sino que con esos códigos narrativos han cruzado fronteras y océanos. Lo han hecho después de que se sacudieran de encima la carga ideológica que tenían inicialmente, que en realidad fue lo que convirtió al western en el género tan poderoso que es. Pero, o sea, desprendidas de esa carga ideológica, todos los constructos narrativos, los paisajes, los personajes, las situaciones han sido carne de apropiación en todos los lugares del mundo, en todos los países del mundo, de manera que a día de hoy
yo creo que se puede ambientar un western en cualquier época de la historia y en cualquier país. Esto os parecerá a lo mejor difícilmente comprensible, pero sin embargo es que estamos viendo westerns continuamente sin darnos cuenta de que lo estamos haciendo, ¿no? O sea, historias que en su esencia son un western, ¿no? Y siempre pongo el ejemplo reconocible para todo el mundo del equipo A, ¿no? Donde absolutamente todos y cada uno de los episodios del equipo A reproducen la estructura de los Siete Magníficos. O sea, todos los episodios del equipo A son westerns. Lo mismo sucede con Walking Dead o muchas otras series de televisión o películas o novelas que consumimos. Entonces, darme cuenta de eso, de que no me tenía que limitar a reproducir unas historias que yo había visto en el cine o en los cómics o leído en las novelas, sino que podía hablar de cosas que realmente a mí me interesaban. Fue lo que me proporcionó la conexión emocional con los libros, que para mí es esencial a la hora de escribir. Y es lo que ha permitido que un proyecto que inicialmente iba a ser un relato, no un libro, un relato, se haya convertido en una trilogía que se cierra con Matamonstruos y que me ha llevado a estar esta tarde charlando con vosotros. Bien, hablas de western como forma narrativa, pero esta forma narrativa de la que te apropias en esta trilogía es mucho más. Porque es un libro que no solo es un western, es muchas más cosas. Quiero que nos hables un poco de esos niveles narrativos, de cómo hay un John en la actualidad, que también aparece, cómo tenemos también a John Dunbar, cómo tenemos una serie de personajes que van aportando una serie de estratificaciones a la narración, que la van enriqueciendo, que al final es una narración que a partir del western acaba enriqueciéndose y, como dice uno de los personajes en uno de los momentos, no cree que la literatura llegue a ser salvación totalmente, pero sí que nos ayuda a comprender el mundo que nos rodea y todos nuestros sentimientos. Quería que hablaras un poco de eso. Vale. A lo largo de los sucesivos permisos que yo me tuve que conceder a mí mismo para escribir este tipo de libros, como por ejemplo, que va a pesar la gente, o sea, un tío que nació en Ribadesella en el 72, que hace escribiendo Alumno del Oeste, pues otro de los permisos que yo me concedí a mí mismo fue el de, bueno, no permiso, sino justificación para abordar esta empresa, fue que no quería que fuera algo desligado de todo lo que había hecho hasta entonces, sino que hubiera una ligazón, que fuera algo orgánico. Entonces lo que se me ocurrió fue recurrir a un personaje que ya había aparecido en varios de mis relatos y que se había ido convirtiendo poco a poco en un trasunto de mí. O sea, un hombre de mediana edad que vive en la cornisa cantábrica y que es ingeniero, pero ha renegado de la ingeniería, se dedica a escribir. Entonces me parece que podría ser buena idea utilizar a ese personaje como maestro de ceremonias, por llamarlo de algún modo. Este personaje, que se llama John, en un viaje por Estados Unidos, oye una historia acerca de un personaje supuestamente histórico que se llama John Dunbar, que encarna lo más genuino y arquetípico del oeste americano, ¿no? Como una encarnación de lo que todos tenemos en el imaginario colectivo de personaje masculino protagónico de este tipo de historias. Entonces, este hombre, John, luego cuando se pone a escribir, se apropia de ese personaje supuestamente histórico y comienza a escribir historias sobre él. Lo que pasa es que comienza a transformarlo, ¿no? Y comienza a transformarlo volcando en él su propia experiencia, ¿no? Sus anhelos, sus frustraciones, sus miedos. Utiliza esa escritura como catarsis, ¿no? De manera que en todos estos libros tenemos dos líneas narrativas, una la del presente y otra no la del pasado, sino la de la ficción dentro de la ficción, ¿no? Las historias que escribe
este escritor. De modo que a lo mejor calificar estos libros de western para un purista no sería válido, ¿no? De hecho, a ver, no es que me moleste, porque entiendo que a la hora de estas presentaciones y de las entrevistas y la promoción se haga un especial hincapié en la parte del oeste, que viene a ser un 50% o un poco más en los libros, pero para mí realmente lo importante es lo otro, porque hay un juego continuo entre esos dos niveles narrativos de acción, reacción, y la acción siempre está en el presente. Eso es lo que le sucede al John escritor, es lo que motiva lo que le sucede al John Dunbar personaje, ¿no? Luego la parte del oeste es la alegoría, es la reflexión, es el adorno, es la catarsis, es la diversión, es el género. Sí, de hecho, Matamonstruos empieza con una experiencia de John, con la experiencia de John en el cine. Y esa experiencia es muy fuerte, es muy vívida, porque John va a ver una película y de repente aparece un tráiler de una película de arañas. Y esta araña también marca mucho, no solo Matamonstruos, sino el segundo libro de la trilogía, que es Araña. Y quería que nos hablaras un poco también de esa idea de la araña, lo que representa, de la importancia de la narración, porque también es fundamental la narración, porque la araña de hecho actúa a todos los niveles, actúa al nivel del western, pero también al nivel del John escritor. Y quería que nos hablaras un poco de la importancia de la araña en todos esos niveles, incluso a partir del que es el segundo libro de la trilogía, que es Araña. Bueno, para que todos tenemos un denominador común y se entienda de qué vamos a hablar, la anécdota, bueno, en realidad la anécdota, porque esto me sucedió a mí, esto es autobiográfico, con que arranca este libro es el John escritor, cuando es un niño, alrededor de 10 años, va al cine en su pueblo, en Ribadesella. Da igual qué película. Lo que importa es que antes de esa película, por sorpresa, le ponen el tráiler de Tarántula, una película de serie B de finales de los años 70, bastante cutre vista a día de hoy, pero para él es, hasta ese momento, la emoción más poderosa que ha experimentado en toda su vida. Emoción negativa. O sea, le produce una parálisis, o sea, se queda tan horrorizado que ni siquiera puede cerrar los ojos para evitar dejar de ver lo que está viendo. Y eso le genera un pavor a las arañas permanente. Lo paradójico o incluso ridículo es que ese niño había nacido y crecido en una casa de campo donde había arañas para aburrir y había convivido con ellas sin ningún problema hasta ese momento. Pero ver las arañas insertas en una ficción, o sea, ni siquiera una ficción, en el anuncio de una ficción, donde ve cómo esas arañas interactúan con unos personajes en el seno de una trama y presencian las reacciones de los personajes de miedo, de horror, de instinto de huida, reacciones que hasta ese momento él no había considerado. A ver, a lo mejor yo estaba equivocado, ¿no? Y estos bichos son dignos de tener en consideración. Y luego ese mismo personaje, el escritor, cuando ya es adulto y se dedica a escribir y continúa teniendo miedo a las arañas, hasta el extremo de que para él la araña es como él denomina todo lo negativo, lo contaminante, lo dañino. O sea, lleva a cabo una reflexión. Dice, vamos a ver si a mí la ficción me generó este efecto incontestable y perdurable en el tiempo, un efecto negativo, la ficción puede producir en nosotros un efecto similar pero positivo. Entonces, a lo largo de este libro se embarca en esa búsqueda. Vale, y volvemos ahora a la araña. Decía que para este personaje la araña es una metáfora de lo negativo, al menos en lo que escribe es de lo negativo. Pero él, como a lo que denomina especialmente la araña, es
sobre todo al principio en los dos, mejor dicho, en los dos libros anteriores, el personaje, bueno, pues está pasando por un periodo vital, en lo personal, muy complejo, complicado, muy abrasivo, y él llama a la araña al malestar anímico que experimenta algunos días, ¿no? Y que no es nada excepcional, ¿no? Creo que todos lo sentimos de vez en cuando, ¿no? Y que es muy desconcertante, ¿no? O sea, hoy no tengo fuerzas, hoy no tengo ganas de hacer cosas, hoy me siento mal, pero miras hacia atrás y dices, joder, es que realmente no tengo motivos sólidos para sentirme así, pero no puedo, pero me siento así. Eso le llama la araña. En casos más graves, como es el de la madre de John, la araña adopta una forma peor, más dañina, ¿no? Que como es la de la depresión o incluso un instinto autodestructivo. Entonces, y ojo que aquí estoy verbalizando subtexto, pero lo siento, es el riesgo que se corre cuando se ven a estas cosas, ¿no? ¿Cómo lucha John contra la araña? Pues con sus mejores armas, que es con la escritura. Él lo que hace es encarnar a la araña en un personaje al que le da ese nombre. Y para enfrentarse a ese personaje lo que hace es recurrir a otro personaje, que es John Dunbar, que él considera que está mucho más capacitado al menos en lo físico. En lo emocional, bueno, tiene trabajo que hacer, pero que está más capacitado para enfrentarse a una empresa semejante, ¿no? Al principio de los libros, el John escritor considera que John Dunbar, hablando claro, es más hombre que él. Entonces utiliza el enfrentamiento entre esos dos personajes de ficción, bueno, como catarsis, como alivio y también como una vía de reflexión, ¿no? Para buscar ese efecto positivo de la ficción en sí mismo, que se podría materializar con el mero hecho de sentirse mejor, de que para él la araña sea algo menos grave, más controlable. Lo siento, he dado muchas vueltas para responder. Por lo que nos dices, yo por lo menos, después de haber leído la novela, lo hemos hablado además antes, es muy importante el juego de espejos. Pero no es un juego de un mero doble, porque hay dobles, de dobles. Al final, el juego metaficcional, si es que el lector quiere entrar en él, es fascinante. Por lo menos para mí, es lo que más me ha llamado la atención de la novela. Y creo que el juego con los distintos John Dunbar, Juan, porque al final todos los personajes tienen la misma raíz. Creo que es uno de los grandes aciertos de esta novela. Y me gustaría que hicieras un poco más de hincapié en este juego de espejos ficcional, donde hay un Juan demiurgo, hay un John escritor, hay un John Dunbar, pero John Dunbar también puede ser alguien que escribía sobre John Dunbar que se perdió en el oeste. Entonces, todo eso al final hace que la novela vaya ganando en profundidad conforme la vayamos leyendo. Y todo esa especie de catarsis de la que hablabas de John cuando escribe sobre John Dunbar para acabar con sus fantasmas, para acabar con la araña, que de hecho hay uno de los episodios fascinantes de John Dunbar es cuando aparece la araña y se materializa y están allí los indios y todos luchando contra la araña. Me gustaría que nos explicaras un poquito más este juego de espejos, de cómo cuando tú creabas la novela se te iba desdoblando John en los distintos John Dunbar, el John escritor que escribía John Dunbar, el Juan demiurgo, que también me parece fascinante ese descubrimiento. Me gustaría que nos hablas un poquito de eso. Bueno, al principio era bastante más sencillo de lo que has planteado ahora, ¿no? Al principio simplemente había un John escritor, ahora estaba yo, luego estaba el John escritor y luego estaba John Dunbar, ¿no? Entonces, podríamos decir que hay un autor, un trasunto del autor
y luego, a su vez, un trasunto del autor, ¿no? Hay un juego de cajas chinas. Luego la cosa se complejiza un poco porque, bueno, de manera un poco cervantina, en uno de los libros, en Araña, claro, como John Dunbar es un personaje que alcanza cierta epicidad en su época, empieza a ser conocido, circulan historias, y entonces, tal y como sucedía en la realidad con los pistoleros, con cualquiera que hubiera hecho algo llamativo, se publicaban novelitas con sus historias, ¿no? Entonces aparece por ahí un escritor que escribe las novelas de John Dunbar, que no son estas, ¿no? O sea, novelas en el mismo oeste, ¿no? Que bueno, es un personaje que también tiene su recorrido. Y luego tenemos a Juan, que en realidad Juan es, ojo que de nuevo estoy dando explicaciones, estoy dando pistas para la interpretación. En realidad Juan es el John escritor cuando él interviene en sus narraciones, ¿no? Que lo hace, bueno, puntualmente en Araña, y en este caso es prácticamente el protagonista de uno de los capítulos de cierre, ¿no? Él ya no solo escribe, sino que interactúa con sus propios personajes. Ojo, todo esto, o sea, no es imprescindible tenerlo en mente para disfrutarlo. O sea, si tú no haces esa asociación, no llegas a esa conclusión o no te apetece, pues es un hombre que andaba por ahí con una compañía de teatro itinerante y monta una función dentro de una cueva para que la vean los protagonistas, ¿no? Y estupendo, no pasa nada, ¿no? En realidad lo más complicado no ha sido montar este juego de cajas chinas y de dobles y de trasuntos o sosías, sino que todo esto no fuera un impedimento para el disfrute del libro, si tú no quieres meterte a ese juego. O sea, la intención principal era ofrecer la posibilidad de diferentes niveles de lectura. Si quieres leer estos libros, y en particular este, como una novela de género, para mí más que una novela de aventuras es una novela de amor. Si lo quieres leer así, ambientada en el oeste, estupendo. Si quieres meterte al juego metaficcional, estupendo. Aquí también tienes posibilidades, ¿no? O sea, antes de ayer asistí en León a una charla de Vicente Luis Mora, y él decía que en sus libros suele dejar premios escondidos para quienes lo relean. Me pareció una forma estupenda de expresarlo, ¿no? Y bueno, a lo mejor no en la misma medida que Vicente, ni con la calidad de Vicente, pero bueno, yo he tratado de hacer lo mismo, ¿no? Que si tú en la primera lectura, llevado por el ansia de saber cómo termina esto, haces una lectura epidérmica, genial, bienvenido sea. Pero si te apetece releer el libro, vas a tener opciones de llegar a conclusiones completamente distintas. Sí, quería preguntarte ahora además sobre eso, sobre la cuestión de la lectura por placer, vamos a decirlo así. Matamonstruos tiene lo hemos hablado también antes, un clímax en la parte central. De hecho es por lo que se llama, no vamos a decir que pasa ni que no pasa, por lo que se le da el nombre de Matamonstruos. Y ahí para mí también, aparte de ser una novela western o de amor, yo creo que ahí también aparece el género de terror, que me parece más prácticamente una escena de película de terror. Y quería que me hablaras también un poco de eso, de la decisión que te llevó a poner el clímax del libro casi central, lo que luego marca las dos partes del devenir tanto del John real, vamos a decir, del escritor, como de John Dunbar. ¿Por qué el terror? Cuando era una novela, como tú dices, que habla de una pareja, de la vida en pareja, de los problemas que tienen, pues eso, de cuando si la mujer tiene un amante, si no tiene, de la hija, de cómo van construyendo esa relación, y de repente aparece aquí que es además el cambio radical del libro, que es cuando el libro toma un rumbo totalmente distinto. ¿Por qué el terror? A ver, el
John Dunbar personaje tenía que terminar cumpliendo su función, ¿vale? Es un personaje que, como que a estas alturas ya empieza a sospechar que él es un personaje, ¿no? Él acarrea un profundo pesar dentro de sí mismo y en algún momento empieza a considerar si eso no es heredado, ¿no? Porque él hace el repaso de su vida y piensa, joder, no, ¿de dónde viene todo esto? Todo esto que se revuelve dentro de mí, que me lleva a hacer cosas como en plan Dr. Jekyll y Mr. Hyde, para entendernos. En realidad no tengo tantos motivos, ¿no? Y en lugar de Mr. Hyde es el basilisco, John Dunbar, el basilisco. Y claro, es que es cierto. O sea, ese personaje acarrea una gran cantidad de ponzoña emocional dentro de él. Pero claro, es que no toda es suya. Buena parte es del escritor que le ha escrito y a su vez es mía, que ha pasado al escritor y luego a él. Entonces el personaje tenía que cumplir su función, tenía que llevar a cabo una ceremonia catártica, violenta, para, si no purificarlo todo, la mayor parte. Pero claro, no solo de los suyos, sino de los que tiene por encima, ¿no? Los diferentes niveles ontológicos. Y de ahí que eso sea un episodio terrorífico, ¿no? En la medida por la medida de la violencia que entra en juego. De todos modos, yo a la hora de escribir tampoco tengo muy presente en qué género me estoy moviendo en cada página. No, ahora western, ahora thriller, ahora realismo, ahora terror. No sé. Para mí la escritura es un espacio de libertad y me voy nutriendo indistintamente de mis diferentes influencias. Y por otro lado, en el momento en que ya llegas a este punto del libro, el clímax de la tercera parte de una trilogía, yo considero que ya cuento con la complicidad de los lectores, que ya saben que esto es en realidad una fiesta sobre el acto de la ficción, de la narración. Entonces no nos tenemos que restringir a unos códigos como si fueran unas camisas de fuerza que nos limita lo que podemos contar y lo que no podíamos contar. Y respecto a por qué está en el centro del libro, bueno, pues porque quería darle esa estructura de dos mitades claras, que no es que el clímax esté arriba, sino que en realidad está abajo. O sea, el personaje se hunde hasta donde no había estado nunca y a partir de ahí empieza a remontar, ¿no? Hacia un futuro, o sea, si no feliz, al menos esperanzador. Para mí hay algo que articula todo esto de lo que nos estás hablando, que es la memoria. El valor de la memoria dentro de todos los personajes, de John Dunbar, del John real, y que actúa como hilo de conexión con el resto de las novelas de la trilogía, incluso con Los extraños, que aunque no pertenece a la trilogía, también aquí tenemos personajes de Los extraños. Y me gustaría que incidieras en ese papel, en ese valor de la memoria como constructo de la ficción. Porque al final Matamonstruos también se lee como una novela unitaria, no nos hace falta leer las anteriores, y es precisamente por ese ejercicio de la memoria que hacen tanto los personajes como John. Y me gustaría que nos hablaras un poquito más de esto, del valor, del papel de la memoria en esta novela. Sí, bueno, no habíamos mencionado que la novela se puede leer de manera independiente y seguro que mi editora agradece que lo diga. Bueno, esto está hecho con un poco de visión de la jugada, ¿no? En realidad, o sea, los diferentes libros que componen este arco se pueden leer de manera indiferente en el orden que quieras, porque cada uno tiene su personalidad y su tema protagónico, ¿no? Aunque son los mismos temas que los conectan como corrientes subterráneas, en cada uno de ellos hay un tema particular. Y en el caso de Matamonstruos, sí, si te soy sincero, no había pensado tanto, ¿no?, en lo de la memoria, sino que había pensado más en la ficción, ¿no? En cómo se construyen las ficciones, en cómo la ficción se nutre de nuestra vida y al mismo tiempo de cómo nuestra vida se apoya en las ficciones
para entender el mundo o estos efectos que puede tener, directos que puede tener la ficción en nosotros, ¿no? Como lo que acabo de comentar de la araña, ¿no? De este niño que va a ver la película de Tarántula. Ahora bien, claro, la principal materia para construir la ficción, ¿cuál es? Pues, la memoria, ¿no? Y la memoria personal y la más cercana, ¿no? E incluso la más reciente, ¿no? Porque, bueno, a menudo quien escribe se le pregunta por sus influencias y por dónde vienen las ideas, de dónde vienen las ideas y cuáles son los autores de cabecera. Es un momento en el que generalmente la gente se aprovecha para lucirse, ¿no? Enumerando autores y títulos, pero en realidad las principales influencias son las personas más cercanas. O sea, son los padres, son los hijos, son las parejas, son las exparejas, los compañeros de trabajo, porque son los que te generan unas emociones, unos problemas, unos quebraderos de cabeza. Y luego ya cuando lees a Thomas Pynchon o a Hemingway o a Cormac McCarthy, todo eso te puede ayudar a dar forma a esas ideas y arquitecturarlas en forma de historias. Pero la materia prima viene del entorno y de la memoria, del recuerdo que tú tienes de ese entorno. Y te quería preguntar por el personaje central, por John Dunbar. ¿Cómo evoluciona? Como habíamos hablado también que en Basilisco empieza a ser, es un arquetipo, es el arquetipo de vaquero, es el arquetipo, está a tope de testosterona, vamos a decirlo así, violento, una persona incontrolable y al final acaba siendo un hombre de familia. Quería que nos contaras un poquito más de esta evolución de John Dunbar. Si también tiene algo de autoficcional, vamos a meter un poco el dedo en la llaga, o es más el poder catártico que tiene sobre el John escritor, o como tú decías al principio, que es lo que él no es capaz de hacer. Es él como el que le puede resolver esos problemas que él tiene internos, esa araña, y es John Dunbar con esa fuerza que él no tiene, el que puede solucionarle todo esa salvación de la que hablábamos, que la ficción no llega a ser salvación, pero sí que ayuda a comprender la vida, que lo dice uno de los personajes. Pues es todas esas cosas y alguna más. A ver, yo lo que me había planteado, el arco que le había planificado a John Dunbar, partir de lo que tú has dicho, de lo que tú has descrito, o sea, un arquetipo ambulante, ¿no? O sea, es el típico personaje masculino protagónico de ese tipo de historias, ¿no? O sea, muy resolutivo, que lo zanja todo por la vía de la violencia, muy parco en palabras, nunca sabemos lo que piensa, ¿no? Es muy hermético. Es un personaje con un diseño muy básico y muy férreo y nada original, porque es el típico personaje que hemos visto, estamos hartos de ver. Pero yo cuando ya leía, no sé, cómics de pequeño, por ejemplo, y veía que era un personaje muy diferente, pero que cae en lo mismo, Tintín. Bueno, Tintín vive muchas aventuras, pero Tintín siempre es Tintín. O sea, exactamente igual. Al final de cada álbum de Tintín, no ha aprendido nada, no ha cambiado su forma de ser, ¿no? Y al siguiente álbum lo mismo. Y cuando leemos los cómics de Batman, igual. Y los cómics de Conan el Bárbaro, igual. Y además tienen muchas y muchas y muchas aventuras y nunca envejecen. Y a mí eso es que eso lo de no envejecer ya me desconcertaba, pero que no cambiaran nunca, pues, ¿qué pasa, tío? No aprendes. O sea, un montón de errores, cosas maravillosas que te suceden, pero siempre eres igual. Claro, es que si cambian ya dejan de ser ese personaje, ¿no? Y habría gente que se mosquearía, ¿no? Y a día de hoy, pues que ya no son personajes, sino que son propiedades intelectuales, pues no estaría permitido que esos personajes cambiaran. Yo lo que quería era partir de un personaje de ese tipo, pero que cambiara. Que a lo largo le fueran sucediendo cosas,
fuera conociendo personas, fuera teniendo vivencias y cambiar. Entonces, partir de un esquema muy básico y luego ir trabajándolo. En la esencia se mantiene, pero el personaje va adquiriendo dobleces, va manifestando dudas, contradicciones internas, ambiciones, de manera que al final del arco narrativo el personaje, a ver, no voy a decir que podamos empatizar con él porque es una cosa un poco, pero lo sentimos más humano. Al principio no, o sea, cuando aparte por primera vez en Basilisco, John Dunbar es casi una abstracción, o sea, no tiene un equivalente en nuestra vida real. Y al final de Matamonstruos, creo que es más humano. Y, por ejemplo, ya en este libro ya nos metemos en su cabeza, ¿no? Hay párrafos enteros que son caudales de pensamiento. Al principio no pensaba, actuaba, ¿no? Y actuaba siempre de la misma manera. Y aquí actúa y haciendo cosas que él mismo no esperaba que tuviera que hacer, ¿no? O que solo sea discutir con su mujer, discutir de manera argumentada, ¿no? O sea, argumentando los motivos por los que, mira, me tengo que ausentar de casa cuando tenemos una hija recién nacida para saldar una cuenta de mi pasado, a sabiendas de que esto es una responsabilidad malentendida por mi parte. Y como tiene que afrontar el modo como su mujer va tumbándole uno a uno todos los argumentos, ¿no? Y yo quería que, por ejemplo, llegados a ese punto, esa discusión, y leyéramos esa discusión, ya nos olvidáramos de que estamos leyendo una historia del oeste. En realidad esa discusión podríamos tenerla nosotros en nuestros hogares, o la podría tener el John escritor con su pareja o con su exmujer, ¿no? Es un momento en el que se transparentan los diferentes niveles. Quiero decir que el éxito de John Dunbar en el amor es el fracaso del John escritor en sus relaciones, porque al final está viviendo con el padre, con los dos hijos, la madre no quiere verlos porque no quiere ver al padre. No, yo tampoco consideraría que fracasa el escritor, porque además tiene también un asunto en marcha que no se resuelve en estos libros. A ver, este arco de John Dunbar lo que hace es en realidad acercar un poco a los personajes, ¿no? O sea, cuando al principio de Basilisco, como he dicho, el John escritor crea un personaje que es casi quimérico, ¿no? O sea, inalcanzable, es un superhéroe. Y hacia el final de Matamonstruos, pues se parecen mucho. O sea, tienen responsabilidades, tienen parejas, tienen hijos, tienen una casa. Entonces, hombre, no voy a decir que se confundan, pero bueno, están mucho más cerca. Y alcanzan una suerte de serenidad compartida, a sabiendas de que el precio de esa serenidad es reconocer que siempre van a quedar rémoras del pasado, que no se puede llegar a esa situación idílica de acabar con todos los fantasmas del pasado, que es imposible aniquilar a la araña, como le explica la madre. No, tú lo que tienes que hacer es aprender a vivir con la araña, reservarle una habitación dentro de ti, ¿no? Dejarla bien cerrada, de vez en cuando asomarte para asegurarte de que continúa allí y que no ha crecido, pero no puedes acabar con ella, ¿no? Y que también es imposible soñar con un futuro o con un horizonte absolutamente despejado de problemas en plan final hollywoodiense, ¿no? O sea, que es saber que siempre surgirán los problemas y, bueno, pues sentirte bien pertrechado emocionalmente y, ser posible, bien acompañado para afrontar esas dificultades. Y en ese sentido creo que los dos personajes llegan a un punto, si no idéntico, similar. Luego hay otro elemento que me llama mucho la atención, que yo creo que viene dado también por el género, por el western, que es la irrupción de lo mágico.
atrevo a decir realismo mágico tampoco, pero siempre hay una irrupción del elemento mágico en las realidades, que yo creo que también actúa un poco de puente entre la realidad de John y la de John Dunbar, que es el elemento mágico, que viene dado muchas veces por la relación con los indios, como hay personajes que aparecen y si no hacen un determinado ritual, todo va a peor. Y ese elemento mágico me llama también la atención. ¿Es genérico o es también un elemento necesario para que se articule esa relación entre los distintos niveles? Bueno, digamos que John Dunbar, desde su perspectiva de personaje, lo ve como algo mágico. Sin embargo, el John escritor, de su perspectiva, lo ve simplemente como trucos narrativos. Lo que pasa es que desde los diferentes niveles de la narración, esos sucesos, que bueno, tampoco es que sean mágicos, ¿no? Bueno, atípicos o coincidencias oportunas, en algunos casos, se interpretan de maneras muy distintas. Y luego, para terminar, el personaje que más me ha fascinado es el de Juan, cuando están haciendo toda esa ruptura de la cuarta pared ya directamente, que hacen la representación de la vida de John Dunbar y es un poco y actúa como regeneración del propio John Dunbar. Yo creo esa actuación de vamos a acabar con todos los demonios que le quedan dentro y vamos a ofrecerle un futuro mejor y que tenga la posibilidad, como decías tú, de ser feliz. Y esa conclusión de que un personaje arquetípico que normalmente en las novelas del oeste acaba muerto, esa segunda oportunidad me parece fascinante. Quería que nos comentaras un poco. Ya me has contestado un poco antes con lo de Tintín, que al final es un personaje plano y tú querías que fuera redondo, pero le das como esa oportunidad de ser feliz. Algo que en las novelas del oeste al final la felicidad es seguir por la típica final de la película del oeste, que el vaquero va por el camino y desaparece, que como una road movie, que al final caminando hacia el horizonte con la cuestión. Eso es, porque también tiene mucho de road movie esta trilogía, porque el propio John recorre Estados Unidos buscando información. Entonces esa idea de redención del personaje que está ahí. Más que redención del personaje, ese es como un gesto de agradecimiento del autor a su personaje. Es una forma de liberación, porque bueno, esto no lo he contado nunca, no sé si alguien lo habrá pillado. Yo creo que para pillarlo hay que leerse los 3 libros y tenerlos más o menos frescos. En el primero de los libros, en Basilisco, el último de los capítulos dedicados a John Dunbar, nos encontramos con un John Dunbar anciano, de unos 50 años, lo que pasa es que en aquel entonces eso ya era ser anciano, sumamente solo, como enquistado en la soledad, muy cínico, cada vez más parco en palabras, pero aún así recurriendo a la violencia de una forma altamente cuestionable. En los libros posteriores volvemos al pasado y se cuentan episodios anteriores en la vida. O sea, teóricamente ese personaje tendría que llegar a esa situación de la que se hablaba en ese libro, pero no llega. Solo, arrinconado en el mundo, viviendo solo con su perro, que además se le muere, ¿no? Y entonces el autor del personaje, el John escritor, lo que hace es introducirse en la narración en forma de Juan, ¿no? Y como si fuera haciéndose pasar por el director de una compañía teatral, ¿no? Entonces al John Dunbar, que ya tiene una pareja y una hija y está muy lejos de aquel personaje, le dice: mira, ven, te voy a mostrar una obra de teatro protagonizada por ti. Y la obra de teatro es la dramatización de aquel relato. Y le dice: esto no va a pasar. Esta obra que ahora lo estoy ensayando nunca más la voy a interpretar. No me gusta. Porque esto lo escribió alguien que no te conocía lo bastante.
pero ahora que te conozco más, no te deseo esto, ¿no? Es rizar el rizo metaficcional, quizá, pero para mí me parece el verdadero final del libro, ¿no? O sea, es el reconocimiento por parte del autor del efecto positivo que ha tenido la ficción para él, ese efecto positivo que ha estado buscando a lo largo de todo el libro, y un efecto positivo que ha sido protagonizado por John Dunbar, que ha acarreado ese peso, esa ponzoña emocional a lo largo de un montón de años. Pues yo por mí no tengo nada más que añadir, no sé si quieres añadir alguna cosa más que se nos haya escapado de la presentación. No, de hecho yo tengo la sensación de haber hablado demasiado. Pues nada, ¿tenéis alguna pregunta que hacerle? De verdad es una trilogía fascinante y os la recomiendo a todos por eso, lo podemos leer como un libro de género, como un libro casi como una road movie también, pero si queréis luego un libro en el que poder ahondar y hacer múltiples lecturas, tenéis ahí el juego metaficcional que es apasionante. Sí, yo tengo una pregunta. Yo he entrado al saco en el juego metaficcional. Yo doy una asignatura en la universidad que es metaficción y metaliteratura. Y un amigo me habló de un amigo que además creo que te presentó en Santander, Jesús Ángel. Sí. Que habla mucho del post-western transnacional, que es lo que tú comentabas antes. Y me habló de tus libros y no me ha dado tiempo, no lleva monstruo, intentaba taparme los oídos cuando hablabas de monstruo, pero sí he leído Basilisco y estoy acabando Araña. Y dentro de ese juego quería comentarte un par de impresiones para que me digas, bueno, yo creo que una vez que entras al juego hay que jugar, pero no sé si ando muy desencaminado con lo que yo he visto dentro de ese juego. La impresión que tengo, yo no sabía de este Juan de Miurgo porque no he llegado a... Pero tengo la impresión de que está ya antes en los textos. A mí me ha encantado en el primero ese pasaje en el que John Dunbar de pronto se mete en el cerebro, en la cabeza de lo que parece ser John, del escritor, y ve con sus ojos y ve su vida, y reconocemos al niño y la niña, si no recuerdo mal, y su vida y su desencanto con la paternidad y todo esto, pero es que luego se meten en la cabeza de otra persona que parece el mismo pero no es el mismo, porque aquí en lugar del niño y la niña y el niño tiene diferentes edades, parece que es una otra versión superior de ese John. Y yo ahí pensaba si no estarías jugando a sugerir que ese es el primer John de todos, el real, el más cercano a ti, a tu vida, el que había dado lugar al trasunto de John y el que había dado lugar a John Dunbar. Yo ahí vi 3 niveles, no solo 2, vi un tercer nivel. Claro, cuando te oigo hablar del Juan de Miurgo, todo me empieza a encajar mucho mejor. Y hay otro momento, que es el que te quería comentar, y con esto concluyo, que es en la Araña, cuando aparece ese hombre misterioso en Ribadesella y va a ver la casa del niño, y aprovechando que no están la madre, que no hay nadie, que está vacía, y se mete en la habitación y parece que lo reconoce todo. Parece un viaje al pasado, ¿no? Y yo ahí otra vez me pareció que era... que es un viaje al pasado. O sea, claro, es él, ¿no? Es el escritor. Lo que pasa es que yo tenía la duda si era el John 1, el más real, tú, si eras tú, porque yo veo el primero como lo veo como tú, el segundo lo que has hecho contigo con ese John, y el tercero lo que John hace consigo con John. Entonces me preguntaba si esa figura misteriosa era el autor real, por así decir, o el John escritor, ¿no? Y bueno, quería un poco que comentaras eso. Claro, estoy pensando acabar monstruo porque veo que has seguido, pero la impresión que tengo es que todo esto estaba ya, que lo tenías muy pensado desde el primer momento. No estaba tan pensado, ¿eh? O sea, se ha ido armando un poco sobre la marcha. O sea, la idea general sí estaba pensada, pero bueno, se ha ido complejizando sobre la marcha. A ver, lo que sucede es que las partes que se desarrollan en el presente, o sea, no todas ellas están protagonizadas por o sea, no es la vida del John escritor, sino que algunas de esas partes están también escritas por el John escritor. Por eso en un momento se dice que tiene un niño
niño y una niña, el niño mayor y la niña más pequeña, y en otro caso cambia, claro, porque en realidad en ese relato que mencionas ya no es él, ese es un relato que él ha escrito acerca de otro personaje que se parece a él, pero que no es. Que es ese relato, si no me equivoco, si no recuerdo mal, del padre que está de vacaciones en una isla griega y que se le hunde el bote con las niñas y se queda con los flotadores, ¿no? Claro, ese no es él, o sea, ese es un relato que ha escrito él. De hecho, más adelante en el libro, cuando ahora ya sí el John escritor va a visitar a un antiguo profesor que había sido, bueno, consejero, se dice que estaba ese relato allí, que se lo había dejado para que se lo corrija, ¿no? Esa es la clave de lectura. Y entonces, en realidad, los niveles que hay son solo tres. O sea, está el John Dunbar abajo, está el John escritor y luego estoy yo, que no aparezco casi nunca, ¿no? Y el Juan, en realidad, es el mismo John escritor cuando se inserta a sí mismo como personaje en sus narraciones, ¿no? Ese es el libro de instrucciones. O sea, que el que entra en la casa es Juan. Ese es un relato, es sobre el John escritor, pero también está escrito por él, ¿no? O sea, yo aún especulo con cómo sería volver a mi casa cuando yo soy niño, ¿no? No sé, a mí siempre que me preguntan eso de si tuvieras una máquina del tiempo, ¿a dónde irías? ¿No? Y la gente diría, no, yo iría a ver el circo romano. No, yo iría a mi habitación de niño. Y ha sido pues una plasmación de ese deseo, ¿no? Por eso cuando ahí aparece la araña, es una araña de verdad, ¿no? Mientras que hasta ese momento todos los relatos que aparecen, se desarrollan en el presente son realistas, ¿no? Más o menos. Y la peli que ve el iluminado no me acuerdo cómo se llama, el que los lleva a los peregrinos al paraíso. Grúa. Al final resulta que la luz es una pantalla de cine. ¿La peli es Sin Perdón? ¿Esa peli que se escribe al final o es otra? Es que hace mucho que no la he visto, pero por lo que dice, por la escena que él visualiza, que es el final, me hizo pensar en Sin Perdón. Pero no sé cada sueño es una película. A ver, esto es algo que sucede en el segundo libro y, a ver, vamos a recapitular un poco para explicar. Cuando me puse a escribir los libros, o sea, el tema de la documentación fue complejo, ¿no? Porque lo que tenía claro que no quería que todo pareciera de cartón piedra, que no pareciera un refrito de cosas sacadas de películas, esas que ponen en los canales autonómicos después de comer los fines de semana. Entonces me puse a documentarme y pues ¿qué descubres cuando te documentas sobre el oeste? Pues que lo que conocemos del oeste no existió. O sea, nada, o sea, casi nada, ¿no? O sea, cómo iba vestida la gente, cómo utilizaban las armas, cómo se llamaban los disparos, los nombres de los indios, o sea, todo eso, o sea, no era así. Pero claro, si prescindía de la parte pop, de la parte del imaginario colectivo, muchos lectores no iban a reconocer eso como el oeste. Entonces recurrí a una parte de la documentación, y también a las referencias a la cultura popular. Lo que sucede es que en algunos casos, casi todos los casos, cuando recurría a la cultura popular, lo explicitaba de cierta forma. Ojo, que esto es una ficción dentro de otra ficción, ¿no? Entonces, y llego ya a tu pregunta, en Araña hay un personaje que es un iluminado, ¿no? Que guía a una expedición de peregrinos, todos ellos hombres, a un paraíso de los hombres, donde serán felices sin necesidad de ninguna Eva. Y a este hombre las instrucciones se las da algo que él denomina la luz, que es algo que se le aparece en sueños. Y de vez en cuando cuenta, ¿no? La luz esta noche me ha contado esto. Y hacia el final de ese capítulo, digamos que nos metemos en uno de esos sueños y vemos que está sentado en una sala de cine y el proyector, o sea, él hace el proyector, esa es la luz, ¿no? Y en la pantalla ya se explícita,
ve el final de Johnny Guitar, de Nicholas Ray. Pero es que si ya tienes esa referencia, a lo mejor puedes buscar pistas en los sueños anteriores y ve también en otro sueño el final de Sin Perdón, ve el final de Raíces Profundas, de George Stevens, ve también ve el comienzo del Hombre del Oeste, de William Wyler, y se me escapa alguna más, ¿no? Pero bueno, sí, son todas referencias de la cultura popular insertas en esa narración. Has dado mucho material, mucho trabajo. ¿Alguna pregunta más tenéis por ahí? Bueno, pues nada, daros las gracias por venir a la librería y ahora creo que John estará encantado de firmaros la novela o las novelas, lo que queráis. Muchas gracias.